dicho sea, no la mencionan en su documento, en su resolución, dice que los partidos pueden ir en coalición, en varias o en todas las provincias, significa que el 20% de la reserva no está limitado por nivel de elección. Entonces ahí hay una contradicción normativa. En función de que ese partido de una manera grosera se había reservado 29 de 32 senadurías, 100 de 190 diputados y creo que 118 de 158 alcaldías, le estaba violando derechos a este señor y se hace eso, pero solo se hizo con ese caso, no con el resto de la boleta electoral como ellos han pretendido vender. Mantenemos ese criterio, salvo un partido. ¿Cuál? El PRM. O sea, que tenía una postura cuando era oposición y hoy tiene otra cuando es gobierno. La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes, nos acompaña el licenciado José Dantes Díaz. Él es miembro del comité político del PLD, pero también es secretario del área jurídica y es el hombre que está en el medio echando la pelea. Y así es que se forjan los liderazgos. Buenos días, José. ¿Qué tal? Buenos días, Ramón. Hola, ¿qué tal, Jacqueline? Hola, ¿cómo estás, José? Bien, mucho gusto verte de nuevo. Igual. Muchas gracias por la invitación. Se cae de la mata que el tema es Estamos cansados del tema, sí, pero ¿qué vamos a hacer? No, es que como no se ha resuelto, sigue. Sí. Y entonces estamos en un debate, en un dichoso artículo 58 que tiene dos interpretaciones. Una que es sobre la total de las nominaciones y otro que, como dice, enumera los diferentes niveles. Sí. Aquí dijo Trajano que no tiene todos los niveles, que faltan ahí los suplentes. Trajano Vidal Potentini. Sí. Que es sobre el 20%. Entonces, ¿en qué va a parar eso? Porque hay una fecha fatal. Claro. 2/17, y hay una posición cerrada de la oposición que depositó un documento, pero la Junta no ha dicho nada. Sí. Mire, yo creo que realmente lo que hay que ver es qué es lo que manda la ley, qué es lo que dice el texto de la ley. Cuando la ley quiere expresar algo, se establece en el texto. No siempre, a veces es interpretativo el tema. No, los tribunales interpretan en función de un caso en particular, pero el legislador expresa su voluntad en el texto. Entonces, ¿cuál es el tema con el artículo 58 de la Ley de Partidos Políticos? Que es que cuando habla del porcentaje de las reservas, ciertamente habla del total de las nominaciones. Entonces, hay mucha gente que ha dicho, que ha pensado, que por el hecho de que se listan los niveles, ese tope está vinculado a cada nivel, pero eso no es así. ¿Por qué no es así? Porque parecería hasta justo. No, porque la parte, no, porque lo que el artículo dice es del total de las nominaciones y entra a decir cuáles, para que no haya duda de qué tipo de nominación es, pero no te está limitando el tope. Y prueba de ello es que la propia Junta Central Electoral, en su propuesta de modificación a la Ley de Partidos, al artículo 58, creo que en la página 88 de aquel libro que nos entregó en la mesa del CES, hace una propuesta de modificación del artículo 58 para incluir el tope por cada nivel de elección. ¿Qué quiere eso decir? Que la propia Junta Central Electoral y en sus consideraciones dice que propone la modificación porque el texto actual es ambiguo. Entonces, si es ambiguo, tú no le puedes dar una interpretación, tú no puedes agregarle algo que no le haya puesto el legislador. Entonces, hasta tanto se interprete por un órgano que tiene la facultad para ello, es lo que dice el artículo 58. Ok, entonces, tomando eso en consideración, sí. José, ¿en qué fase de hacer valer eso jurídicamente está el Partido de la Liberación Dominicana? Nuestro partido, junto con otros 14 partidos, y luego se fueron sumando otros, el Reformista, y no recuerdo cuál otro, todos en una misma sintonía.
que se aplique el criterio de las elecciones pasadas, porque también aquí no podemos estar cada 4 años cambiando las reglas de juego. Eso es como si en la NBA, si en el béisbol, usted para cada serie mundial cambia las reglas de juego. Eso no puede ser. ¿En qué punto nos encontramos? En que se sometió un recurso de reconsideración ante la Junta Central Electoral, donde se le hace ver una serie de argumentos jurídicos que ellos no tomaron en cuenta, como por ejemplo, ¿cuál? Uno que es fundamental, en este caso, Jacqueline. El artículo 136 de la ley 2023, votada por este Congreso, propuesta por esta Junta Central Electoral, que es el que tiene que ver con las alianzas, dice que en los 6 de los 7 niveles de elección, las alianzas de los partidos pueden ser en una, en varias o en todas las provincias. Entonces, si el artículo 136 de la actual ley orgánica de régimen electoral, que dicho sea, no la mencionan en su documento, en su resolución, dice que los partidos pueden ir en coalición, en una, en varias o en todas las provincias, significa que el 20% de la reserva no está limitado por nivel de elección. Entonces, ahí hay una contradicción normativa en todo caso. Perdón, José, y el alegato de que en el año 19 el Tribunal Superior Electoral falló contra el PRM y les redujo las alianzas que ellos pretendían. Sí. ¿Cuál es el inconveniente? Y que eso es vinculante. No, ese es el tema, es que no es vinculante. Las sentencias del TSE no son vinculantes para los poderes públicos, solo interpartes. O sea, solo tienen fuerza para quienes hayan sido parte de ese conflicto. Entonces, en ese momento, esa sentencia tuvo los efectos para quien impugnó la reserva. Y se cambió. Porque fue un individuo Fue un individuo de Monteplata, creo, que en función de que ese partido de una manera grosera se había reservado 29 de 32 senadurías, 100 de 190 diputados y creo que 118 de 158 alcaldías, elevó un recurso, pero para que en su caso lo pudieran permitir participar en un proceso interno en su provincia. Se dicta la sentencia donde ordena al PRM que quite esa reserva porque ciertamente le estaba violando derechos a este señor y se hace eso, pero solo se hizo con ese caso, no con el resto de la boleta electoral como ellos han pretendido vender. No es cierto. Entonces, ¿cuál es el tema? Que en nuestro país no existe la vinculatoriedad de las sentencias del TSE con efectos a otras partes que no hayan sido las del conflicto. ¿Por qué? Porque solo el Constitucional, en el artículo 184 de la Constitución, se les reconoce la facultad de que sus sentencias son vinculantes para todos los poderes públicos y para los órganos del Estado. Entonces, el mismo Román Jaques, en una obra doctrinal, que no es de él, sino que él es parte de esa obra en uno de los capítulos, reconoce que en nuestro país no existe la vinculación de la jurisprudencia electoral, sino que la jurisprudencia electoral es disuasiva y orientadora. Pero para que sea una jurisprudencia, no basta con una sentencia. Eso fue una sentencia. Eso creó un precedente electoral, un precedente. Para que ese precedente se convierta en jurisprudencia, deben haber otras sentencias que traten el mismo caso en épocas distintas, entonces se constituye todo eso una jurisprudencia, pero aún así no es vinculante. Ese tiene que ser el Tribunal Constitucional. Debe ser el Constitucional. Entonces, hasta que el Constitucional no diga que el artículo 58 debe interpretar el 20% de la reserva por cada nivel de la elección, no es posible hacer esa interpretación por una resolución, porque además la propia Junta reconoce en su propuesta de cambio que hay que incluirlo en esa ley, en la nueva ley de partidos. Vamos a una breve pausa, vamos a continuar porque nos falta todavía un poquito de este tema, pero Sí. hay otros temas que tratar ¿Cómo no? contigo, temas políticos, temas del partido. Volvemos en unos minutos con José Dantes Díaz.
Bueno, continuamos en Telematutino 11. Esta mañana estamos contando con la participación del licenciado José Dantes Díaz. Es abogado, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y secretario de Asuntos Jurídicos del PLD. Una cosa, José, el calendario electoral les fue entregado a los partidos políticos con tiempo, ¿cierto? Sí. ¿A ustedes les sorprendió que este tema se estuviera tratando, el tema de las reservas, en este momento? Sí, en parte. En varios encuentros que hemos tenido con el Pleno de la Junta Central Electoral, nosotros siempre le expresábamos la preocupación con el calendario, con la necesidad de avanzar en los trabajos. Y no se avanzó, es decir, el calendario Inclusive, hasta ahora no está al día. No, estamos un poco retrasados. Inclusive el día 19 del mes pasado se le depositó una carta a la Junta Central Electoral, porque ya nosotros sabíamos que se estaba preparando la resolución sobre la reserva. Y en el 19 del mes previo, donde se le explicó, porque entendíamos que el artículo 58 se interpretaba de la forma como dice la ley. Y la resolución apenas la dictan o el borrador lo circulan hace 2 semanas. O sea, ¿qué pasó entre el 19 de abril y el día en que ellos circulan ese borrador de resolución? Entonces, yo creo que con el tema de los tiempos hay que apurar un poco. Ahora, la propia ley electoral los faculta a ellos a cambiar el calendario en casos de fuerza mayor. Y parte de lo que se le ha pedido con este recurso de reconsideración es que se extiendan los plazos hasta el día 2 de julio para la toma de la decisión, y la comunicación de las reservas. Porque ¿qué es lo que ocurre? Pero perdón, ¿y eso también no prorroga un mes más el inicio de la precampaña? No, porque ojo, ¿qué es lo que ocurre? El día 2 de junio los partidos toman su decisión de cuáles plazas reservar. No la van a hacer. Pero no la comunican ni siquiera hasta 15 días después. Entonces, lo que se está planteando es que al 2 de julio se tome la decisión y se comunique la reserva a la Junta Central Electoral, ahora, pero se inscriben como manda la ley 90 días antes de las elecciones. Ok, José, pero en lo que eso se discute Sí. y se dilucida, y ya ustedes han dicho a través de diferentes representantes, de que como quiera, el PLD va a las elecciones, Sí. que eso nunca se ha puesto en duda, No. y que continuará trabajando y haciendo valer sus derechos legales hasta las últimas consecuencias. Pero en ese interín, ustedes han estado trabajando el tema de las alianzas. Mira, para que no lo agarren claro, asando batata, porque eso toma un tiempo. Eso toma un tiempo. Lo que ocurre es algo. Nuestro partido había decidido una comisión de 4 miembros, el presidente del partido, el candidato presidencial, el secretario general y el jefe de campaña. Ellos 4 son los encargados de liderar el proceso de las reservas y de las alianzas. No significa que ellos son los que se van a sentar en el día a día a hacer toda la carpintería, ¿no? Pero son los que van a dirigir ese proceso. Entonces, hemos querido avanzar, pero es un poco difícil cuando tú no tienes claras las reglas de juego, porque tú no sabes... Pero hay que hacerlo con tiempo. No, claro, lo que ocurre es que tú no puedes crear expectativas donde quizás no las vas a poder cumplir porque el criterio de la Junta Central te lo impida. Por eso lo que le hemos pedido a esta Junta es que vuelva sobre la legalidad, que cumpla con la ley, es lo que se le ha pedido. En un Estado de Derecho, el principio de legalidad, o sea, que todo acto que haga un ente público esté sustentado en una ley. Es lo que le hemos pedido a la Junta Central Electoral. Y por vía de consecuencia, ellos no pueden hacer otra cosa que no sea no limitar el 20% por nivel de elección, porque donde la ley no lo contempla, la Junta Central como órgano administrativo no puede legislar. Eso no es función de la Junta Central. En esta semana, Cristóbal Rodríguez, que es un eminente constitucionalista, sí, dice que el Tribunal Constitucional se pronunció sobre eso. No, ahí yo lamentablemente difiero, igual que Eduardo Jorge Prats, que difiere, y otros miembros de la comunidad jurídica, porque la sentencia que él dice, la sentencia 0441, si no me equivoco, no hace referencia al nivel de elección. Y los
los dos párrafos que él cita en su artículo y en los discursos que él da, lo que hace referencia es reconocer que hay un tope para garantizar la democracia interna en los partidos y la participación de los militantes en esa democracia interna. Eso es lo que reconoce. Hay un tope, que es un 20. Pero esa sentencia no habla de por nivel. No habla en ningún momento que es por nivel de elección, sino que él hace una inferencia que, bueno, si reconoce que hay un tope para garantizar la democracia interna, lo lógico es que ese tope sea por cada nivel. No, pero eso es tu interpretación. Pero la del Constitucional no dijo eso. O sea, se quedó ahí. Por esa razón. En la de género sí fue, tengo entendido que fue clara. Sí, ahí sí, pero en la de género fue un tema de demarcación, que sí hizo lo propio para la reserva. En esa sentencia, en la 441-19, si no me equivoco, el tribunal dijo que la cuota de 40-60, de 40 un mínimo y un 60 máximo de género debe aplicarse por cada demarcación, no por el nivel general. Por el nivel. Y entonces dice en un párrafo siguiente que la ley de partidos en el artículo 58 dice lo mismo para el caso de las reservas. O sea, que el 20% de la reserva será por demarcación, pero no dice por nivel. Entonces, ha habido una interpretación antojadiza, interesada, de que yo entiendo que dice que es por nivel, pero el Constitucional no se ha pronunciado sobre eso. Lo que esperamos es que esta Junta Central Electoral, reitero, vuelva a la legalidad, aplique su propia ley, la ley 2023, que en su artículo 136, y los invito para que lo puedan buscar, es claro. En 6 de 7 de los niveles se puede ir coalicionado en una, en varias o en todas las provincias, y por vía de consecuencia, por descarte, eso significa que no hay un tope. Pero más aún, si nos vamos al texto de la ley, en su artículo 341, dice que esa ley deroga toda disposición que le sea contraria. Yéndome un poquito a la pregunta de Jacqueline. Sí. Es decir, la oposición específicamente ustedes con este debate, con este enfrentamiento con la Junta, porque es un enfrentamiento con la Junta, no se están distrayendo en lo que es la campaña electoral y en la promoción de su candidato. No, lo que en este caso estamos es defendiendo los derechos que tienen los partidos políticos, que está consagrado en el artículo 216, que hay que garantizar la participación de los ciudadanos en los procesos políticos a través de los partidos. Pero esto afecta en más medida a los minoritarios. ¿Por qué? Porque tú le pones una camisa de fuerza que les impide llegar a acuerdos para que ellos puedan tener una representación en los distintos niveles de elección. Entonces, la democracia se sustenta en un sistema de partidos fuerte. Y yo creo que la Junta Central esto debe tenerlo claro. Lo que ocurre es que hay un frente con la Junta Central Electoral que se está trabajando siempre, pero los candidatos nuestros están en sus funciones también, están haciendo sus pre-campañas, están haciendo sus contactos internos y eso no frena lo otro. ¿Por qué? Porque como ustedes además saben, la pre-campaña se abre de una manera formal en julio. O sea que yo creo que cada quien está haciendo lo que le toca, pero la Junta Central Electoral está retrasada. Entonces los exhortamos a que realmente vuelvan sobre la legalidad, cumplan con la ley 2023, con el artículo 136 y no interpreten el artículo 58 porque no es facultad de esa Junta Central Electoral ni de ninguna otra Junta Central. En el 20 el criterio fue el 20% del total de todas las nominaciones, de todas. Ese fue el criterio y todos los partidos fuimos con ese criterio y al día de hoy mantenemos ese criterio, salvo un partido. ¿Cuál? El PRM. O sea, que tenía una postura cuando era oposición y hoy tiene otra cuando es gobierno. Entonces yo creo que tampoco eso es fortuito. José, y cuando se hace la reserva,
y hay un militante que se cree con derecho, ¿eso no crea problemas internos a los partidos? No, porque si está dentro del 20% es una facultad que le da la ley a los partidos políticos. Por eso es que debe determinarse antes de que se abra la precampaña. Porque cuando cada partido vemos dice... que también un tipo afectado puede recurrir al Tribunal Superior Electoral como ocurrió con el PRM. Sí, pero lo que ocurre es que él ahí fue por el hecho de que la reserva que ese partido hizo fue irrazonable, porque se reservó 29 de 32. O sea, 29 de 32. Entonces el tribunal entendió que la reserva que ese partido había hecho en todos los niveles desbordaba lo razonable, el principio de razonabilidad que está en el artículo 40.15 de la Constitución, y ordenó a ese partido a que, óyeme, tú estás siendo demasiado grosero. Él puede participar en un proceso interno, ahí tú tienes que hacer un proceso interno. Pero eso fue con esa persona porque impugnó. Si hubieran ido 10 hubieran tenido ganancia de causa. Entonces, lo que ocurre aquí es que la ley prevé que la reserva se haga de una forma previa para cuando la precampaña arranque, todos estemos claros de dónde hay reserva y dónde usted no puede participar. Si usted quiere participar y hacer pre-campaña por una plaza que está reservada y luego se la dan a otra persona, usted no tiene derecho a reclamar. ¿Por qué? Porque el partido dentro de su facultad se reservó, informó en tal plaza, tal de los puestos yo me los reservo. O sea, no se crea... Eso debe ser el 17. Exactamente. Teóricamente. Sí. Digo, de acuerdo al calendario. Exactamente, pero se le ha pedido que extiendan los plazos porque precisamente ellos nos han retrasado con este criterio que han sometido en esa resolución 13-23, que dicho sea, el partido de gobierno la celebró como si hubieran ganado las elecciones. Dice lo electoral que con eso ellos resuelven el problema de los alcaldes que adquirieron. Ese es otro tema. Que les prometieron. Ese es otro tema. Oí al presidente de ese partido decir que esta campaña electoral va a haber un antes y un después porque las cosas se van a hacer totalmente distintas. Se han estado haciendo distintas porque se han dado la compra de los alcaldes de una manera burda, de una manera pública, usando los recursos públicos, forzando a los empleados públicos a que vayan a las actividades a través de telegramas con sellos oficiales. Entonces realmente vemos que es una campaña totalmente distinta donde prácticamente se ha perdido toda la prudencia y todo lo que es el pudor. Entonces sí, realmente va a ser una campaña muy distinta. Ahora, van a contar con los partidos de frente que no vamos a permitir que ellos que se vendieron tanto de ser transparentes, ahora vengan y hagan todo lo contrario, porque sería una incoherencia, aunque no me sorprende porque son 2 años y medio de incoherencias diarias que estamos viendo. José Dantes, qué pena no tener más tiempo. Caramba. Pero bueno, yo espero que la próxima vez ya se haya resuelto el problema de la 1323. Yo creo que sí. Otro tema. Yo creo que en esta semana la Junta Central Electoral quizás ya deba tomar su decisión. De aquí a la próxima semana, como muy tarde, porque los calendarios tienen unos plazos fatales que lo que harían es complicarle más el trabajo a ellos en el montaje de ese proceso, que como ustedes saben, las primeras elecciones están a ley de apenas, ¿qué? 7 meses, 8 meses o algo así. Así es. Que, nada, muchísimas gracias. José Dantes Díaz. Gracias a ustedes. Muy bien, gracias. Nos vamos a comerciales. Retornamos a la recta final del Telematutino 11.